Una de las ideas que salieron en este discurso, yo tomé una cuestión de actualidad. Recibimos en la Real Academia Española muchas peticiones para que quitemos del diccionario algunas palabras. Por ejemplo, judiada, jesuítico, que en la acepción 2 de jesuítico es despectiva, trabajar como un negro, por ejemplo, y otras. Hay unas cuantas palabras que nos piden que quitemos, ¿no? Y nosotros decimos que el diccionario, más que políticamente correcto, debe ser descriptivamente correcto. Es decir, si quitamos esas palabras y alguien las usa, pues parece que las ha inventado, porque ya no existen, ¿no? Es decir, ustedes saben que en el mundo de la política hay siempre dos universos paralelos. Está el mundo oficial y el mundo real. En el mundo de la ciencia hay un solo universo, ahí está el mundo ahí fuera, aquí estamos nosotros intentando entenderlo, pero no hay dos realidades paralelas. Por eso los términos que existen pueden llevar marca, y la marca es pues despectivo, poco usado, restringido a tal área. Las marcas son sociales, geográficas, lo que ustedes quieran. Pero si se quita una palabra del diccionario, quiere decir que, bueno, que ha dejado de existir. No que creemos nosotros que no debería existir, es algo distinto. Es decir, nosotros intentamos describir la lengua como es. Y las marcas son juicios de valor. Se usa poco, se usa mucho, es despectivo, es lo que uno quiera, pero ahí está la palabra. Entonces, bueno, ha sido una polémica, porque hemos tenido muchas críticas, y personas que nos decían que deberíamos quitar esas palabras, porque si las quitamos ya no existirán. Es esa idea de que, como les decía antes, quizá tiene que ver algo con la mirada de los políticos, que aquello que no es oficial parece que no es real, ¿no? Es decir, tienen siempre dos universos paralelos, el mundo de lo que existe y el mundo de lo que oficialmente se supone que existe. Es una de las cuestiones que he tratado porque es una cuestión de actualidad, efectivamente. Sí, el sentido de que no es un papel de decir que está bien y que está mal, porque se le adjudica muchas veces a... Bueno, le damos un juicio de valor, decimos, por ejemplo, pues esto es despectivo. Hay una palabra que hay mucha, digamos, en el diccionario de la academia, de las academias, porque no firman todas las academias, hay una marca que es despectivo. Eso quiere decir que si usted usa esa palabra, pues la usa con valor despectivo. Les pongo un ejemplo, una palabra que tiene valor despectivo es pequeño burgués. No se puede usar esa palabra en términos apreciativos o positivos o elogiosos, es imposible. De modo que la palabra lleva su definición y lleva su carga. Las palabras significan algo, llevan carga semántica, carga valorativa al lado. Esa marca es despectivo y está en el diccionario. Nosotros podemos cambiar las marcas, igual que tenemos marcas históricas, poco usados desde el siglo tal. Más usado en este país que en este otro, son marcas descriptivas. Pero si quitamos la palabra, actuamos pues no sé, actuamos en contra de la realidad. Nuestro objetivo no es hacer un diccionario políticamente correcto, es mostrar la lengua como es, añadir juicios de valor, pero si la quitamos seguirá existiendo. Y el hecho de que no aparezca en el diccionario no significará que no existe, significará que no hemos hecho bien nuestro trabajo. O que alguien no la use, ¿verdad? Aunque sea una minoría. Bueno, si deja de usarse, la quitaremos del diccionario. Pero una vez que se compruebe que no hay testimonios, que no está en los textos, que nadie la usa, ¿no? Pero lo que nos piden es que, es curioso, hay personas que piensan que las leyes del idioma se hacen en las academias, lo que es absurdo. Los académicos no deciden lo que las palabras tienen que significar, es absurdo. Tratamos de demostrar, de definir lo que realmente significan, de aprender con H intercalada lo que significan, de captar su esencia. Pero están ahí, están en la cabeza de las personas, están en el uso, están en la sociedad. Las academias no pueden decidir lo que tiene que significar algo, y no pueden decidir si algo debería dejar de usarse. Bueno, si no se usa, lo borraremos, pero si se usa y está ahí, no podemos quitarlo. Pero ha habido muchas críticas a esa postura en los últimos meses, efectivamente. Sí, no, eso a mí me parecía muy importante en su discurso, porque le adjudicamos muchas veces a la Real Academia, como autoridad, cualidades que no son de ella, ¿no? O sea, al final de cuentas el lenguaje lo construimos nosotros. Yo utilizaba una imagen de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, en uno de sus libros, dice que ha habido en la historia poetas cultos que imitan la poesía popular. Entonces dice, bueno, eso es algo así como si labráramos cantos rodados en un taller. Es decir, si los cantos rodados se hicieran en un taller de orfebrería o algo parecido. Y he utilizado esa imagen, ¿verdad? No, los cantos rodados los labra el agua del río. Y uno no puede en su taller con un escoplo y con un cincel decidir cómo tienen que ser, ¿verdad? Las academias no pueden decidir cómo tiene que ser la lengua. Tienen que describirla, valorar los usos, pero decidir lo que una palabra tiene que significar, no, eso no puede ser.
¿Otra pregunta? A ver, por allá. Y aquí hay otra persona, aquí al frente, y otras por allá. Hola, buenas tardes. Soy del Tecnológico Monterrey, de la carrera de Letras, igual. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué opina usted sobre la evolución de las metodologías de enseñanza del español como segunda lengua? Porque, bueno, anteriormente se basaba mucho en la memorización, sí, y ahora es como más en la comprensión. Y quisiera saber su opinión. Sí, sí. Bueno, yo no soy especialista, es un campo, yo sé que hay muchos profesionales trabajando en él. Yo tengo muchos colegas, muchos amigos, compañeros que trabajan en ese campo. Yo no tengo experiencia personal. Lo único que puedo decir, bueno, tengo algunas intuiciones, pero no he investigado personalmente en él. Para empezar, enseñanza del español para extranjeros es un término demasiado abarcador. Yo creo que, imagínese por un momento que usted da clase de español como segunda lengua y tiene en la clase 3 italianos, 2 árabes y 4 coreanos. Bueno, ¿qué tipo de clase de español para extranjeros va a dar? Es muy difícil. Por ejemplo, le puedo asegurar que el uso del imperfecto de indicativo, imperfecto indicativo, en italiano es exactamente idéntico al que tenemos en español, idéntico. Pero para explicar a una persona que habla alemán el uso del imperfecto indicativo es muy complicado. Incluso a una persona que habla inglés, la diferencia entre canté y cantaba, ya saben, esa estructura, ese par, es muy diferente. De modo que, bueno, español para extranjeros yo creo que es un término a veces que se usa con un empleo demasiado abarcador. Y en segundo lugar, yo he trabajado un poco en lexicografía combinatoria, es decir, las llamadas colocaciones. Yo creo que esas combinaciones no se pueden memorizar, sino que hay que deducirlas de rasgos semánticos. Y eso es una actitud muy poco frecuente. Tradicionalmente se aprendían de memoria. Apréndase usted esto de memoria, verá qué bien le va. No, yo creo que hay que aprender un poco de memoria e intentar deducir el mayor número posible de usos verbales. Pero, como decía antes, en mi opinión, algo que no se suele hacer y que debería hacerse tal vez en la enseñanza de español como segunda lengua, bueno, es que el especialista debería aprender más lenguas extranjeras y más usos. Es decir, una persona que enseña español a anglohablantes tiene que saber inglés. No solamente saber inglés, sino saberlo con cierto detalle y saber cuáles son los errores esperables. Hay cursos de español como segunda lengua que no tienen clase de errores. Yo creo que es un error. Errores típicos de las personas que hablan portugués y van a convertir en español. Uno tiene que saber cuáles van a ser. Errores típicos de los que hablan francés y de los francófonos que aprenden español. Uno tiene que saber cuáles van a ser. Ese tipo de enseñanza muy orientada hacia la comparación yo creo que es positiva. Me parece que no es mayoritaria, pero en mi opinión es positiva y es un camino interesante. ¿Sí me escucho? Ah, sí. Bueno, acá estoy. Bueno, que me levanto. Soy Andrés Sánchez de la Universidad Regiomontana, estudio psicología. Pues la tierra es de quien la trabaja y la lengua de quien la habla, como dice. Pero pese a esto, sabemos que hay ciertas reglas, ciertas normas en el idioma establecidas por la RAE, la regla de la Academia de la Lengua, que se establecen según los cambios que se observen en el idioma. ¿Cómo surge esta inquietud o necesidad de establecer estas normas, por ejemplo, al principio Ferdinand de Saussure o el propio Andrés Bello, y en este caso ese estudio tan largo de 11 años para la lengua española? ¿Cómo surge esa necesidad? Bueno, yo creo que y creo que hay que decir las cosas por su nombre. La Real Academia Española durante muchos siglos vivió de espaldas a América. Y bueno, las cosas han cambiado, que tendría que haber cambiado antes, pues sí, que vamos a decir, es lógico. En España vivimos el 10% de los hispanohablantes del mundo, pero en las gramáticas clásicas de la Academia pues había alguna referencia al español americano porque se describía el español de España, y eso sí fue durante muchos años. Bueno, los que estamos ahora en la Academia no estábamos allí, de modo que lo único que podemos decir es que nos parece que esa actitud tenía que cambiar. El proyecto de la nueva gramática surgió en buena medida gracias
bueno, la iniciativa surgió de América, fue la Academia Chilena la que dijo, tenemos que hacer entre todos una gramática que muestre lo que compartimos y que muestre también aquello que nos diferencia, fue la Academia Chilena. Y el español de España no debe ser el centro. Estuvimos de acuerdo porque es que es puro sentido común, es decir, si lo que teníamos hasta ahora era realmente, pues, no sé cómo decir, poco presentable en el siglo XX, bueno, digamos en el siglo XXI. De modo que la pregunta suya era, ¿cómo surgió? Pues de la pura naturalidad, tenía que ser así, es decir, por otra parte, los grandes gramáticos del español están en América. Bueno, nosotros tuvimos el primero, que era Nebrija, y ustedes tuvieron el mejor, los dos mejores o tres mejores eran americanos, eran Bello y Cuervo, ¿verdad? Nosotros tuvimos a dos muy buenos, Vicente Salvá y Salvador Fernández Ramírez, pero hay traducción en los dos lugares. Ahora, lo que realmente no podía mantenerse es el hecho de presentar el español de España como español, no sé, como modélico, o como presentar la lengua de un país como prototipo del idioma. Nos dimos, del modelo de enseñanza, nos dimos cuenta, o se dieron cuenta, yo entré después, muy pronto, y desde hace bastantes años, que la Asociación de Academias firma conjuntamente todas sus obras y por tanto las discute, las negocia, las redacta entre todos. Y ese cambio que se ha dado sobre todo en los últimos 15 años ha sido muy positivo y espero que sigas por ahí, que los trabajos futuros y hay ideas para proyectos futuros sigan por la misma dirección. Gracias. Otra pregunta. Haciendo una brevísima... ¿Me paro? ¿O así sentado? Bueno, sentado. Parado. Haciendo una brevísima recapitulación de la historia del idioma español, sabemos, o al menos hasta donde sé, que viene del latín vulgar y luego fue evolucionando. Llegaron pueblos musulmanes a invadir España, estuvieron como 800 años ahí conquistados los españoles y se fueron mezclando sus lenguas. Luego llega España a América y se mezcla la lengua española hasta ese momento con las lenguas indígenas. Y después de toda esa evolución y estando ahora aquí como miembro de la Real Academia de la Lengua, ¿tiene algún pronóstico sobre la evolución del lenguaje a un futuro? Bueno, la lengua es como la economía, los pronósticos no se pueden hacer y si se hacen fallan. Los pronósticos sobre el futuro del idioma son imprevisibles. Como decía antes, es esperable que el número de anglicismos vaya creciendo, pero yo creo que la estructura del idioma, que es básicamente la sintaxis y la morfología también, eso es difícil que se modifique, al menos a corto plazo. A largo plazo realmente es absolutamente imposible hacer previsiones. El léxico es quizá lo más llamativo, pero no es lo esencial en el idioma. Es decir, yo decía antes que uno está en una parte cualquiera de México, de cualquier país, y se mueve 100 kilómetros en cualquier dirección y cambia el léxico, encuentra diferencias. Eso es así en todas partes. De modo que el hecho de que vaya a haber variación en el uso del léxico es totalmente esperable. Sobre el futuro, pues no puedo decir nada porque los lingüistas en principio no somos capaces de hacer previsiones en ese sentido. Siempre vamos detrás de las palabras y nunca corremos delante de ellas, efectivamente. Gracias. Quiero agradecerle al doctor Bosque por su tiempo y de responder a nuestros alumnos y a los alumnos de otras instituciones educativas de aquí de la ciudad. Vamos a dar fin a esta sesión con universitarios. Quisiera pedirle si tiene algún mensaje así como conclusión para nuestros estudiantes. No, simplemente insistir un poco en una idea que ha aparecido antes. Esa idea de que la lengua pertenece a los demás es un gran error. Esa idea de que la lengua pues es un sistema externo, ajeno, que corresponde a las academias, a las instituciones, quien sea, ¿verdad? Y que, bueno, para muchos de una forma directa o indirecta, la lengua no es más que el envoltorio de las ideas, ¿verdad? Es como el sobre en el que metemos la carta y la enviamos. Es un gran error, El simple hecho de ser conscientes de que no es así, de que el mensaje que la forma y el contenido van estrechamente unidos, ¿verdad? Y que las palabras no son envoltorios de nada, sino que contienen información en sí mismas. Que la lengua, como decía antes, nos pertenece. Ese pequeño cambio en la cabeza sería fundamental para modificar otras muchas cosas, forma de aprender el idioma, forma de desarrollar, de argumentar, de relacionarnos con las palabras, que en definitiva es lo que cuenta. Pues le agradezco, les pido por favor un aplauso para el doctor por su tiempo.